A medida que se acercaba rápidamente el 3 de septiembre y el segundo aniversario del estallido de la Segunda Guerra Mundial, los acontecimientos de 1941 cobraban impulso rápidamente. En Europa, el curso del conflicto había dado un giro dramático cuando Adolf Hitler, tras fracasar en su intento de invadir las Islas Británicas, dirigió su atención hacia el este. El 22 de junio de 1941, los alemanes invadieron Rusia cuando Hitler dio la orden de iniciar la Operación Barbarroja. Anticipando una victoria rápida, mediante el empleo de las tácticas de guerra relámpago que habían hecho caer Polonia, Dinamarca, Noruega, los Países Bajos y Francia ante los nazis, Hitler creía sinceramente que sus tropas conquistarían el poderoso imperio soviético antes del inicio del invierno. Esto resultaría ser un gran error de cálculo, ya que el Führer alemán subestimó enormemente la fuerza de su enemigo. Es más, cualquier esperanza que tuviera de que sus aliados japoneses atacaran Rusia desde el este, mientras los nazis avanzaban desde el oeste, se desvaneció rápidamente, ya que el Imperio del Sol naciente se vio más preocupado por su guerra en curso con China y por despertar a su propio gigante dormido, los Estados Unidos de América. Los meses de julio, agosto y septiembre de 1941 se anunciaban muy interesantes, y mientras el mundo observaba y esperaba a ver qué sucedería a continuación, no era solo la Unión Soviética la que se preparaba para jugar a la ruleta rusa. Para muchas personas que miran atrás a la historia de la Segunda Guerra Mundial, la posición de los rusos en los acontecimientos, tal y como se desarrollaron, suele ser difícil de entender. Incluso Winston Churchill, el primer ministro británico, describió a Rusia como un enigma envuelto en un misterio dentro de un acertijo. Y al analizar en profundidad lo que sucedió en julio de 1941, retroceder más en el tiempo sin duda nos ayudará a comprender mejor el contexto. Tradicionalmente, al comienzo del siglo XX, los rusos tenían estrechos vínculos con Gran Bretaña, sobre todo porque el zar Nicolás II estaba casado con la nieta de la reina Victoria, Alexandra, y cuando otro de los nietos de la reina Victoria, el Kaiser alemán Guillermo, amenazó la paz de Europa, los rusos se unieron a los británicos cuando comenzó la Primera Guerra Mundial en 1914. Pero mientras los campos de batalla de Ypres y el Somme se empapaban con la sangre de los jóvenes que luchaban en las trincheras, el poderoso imperio ruso se desmoronaba rápidamente, y en las calles de Moscú se derramaba sangre rusa en igual medida. Mientras la Primera Guerra Mundial seguía su curso, la Revolución Rusa de 1917 vio cómo las clases trabajadoras se rebelaban contra sus señores capitalistas, lo que desencadenó una brutal guerra civil. Con las grandes pérdidas sufridas frente a los alemanes en el frente oriental y el deterioro de las condiciones en el frente interno, la tensión era muy alta. La deslumbrante decadencia de la familia real contrastaba con la escasa existencia de las clases campesinas. Y cuando Lenin pasó a primer plano como líder bolchevique, la dinastía Romanov fue derrocada, y el zar y su familia fueron capturados y ejecutados. Fue una época desesperada para el pueblo ruso, que vio el auge del comunismo y del Ejército Rojo, llamado así en honor a aquellos que habían derramado su sangre en la guerra contra el capitalismo. Cuando Lenin murió en 1924, su lugar fue ocupado por Joseph Stalin. Irónicamente, Lenin había advertido sobre la amenaza que representaba Stalin, pero sus sabias palabras fueron ignoradas. Ya en la década de 1920, Winston Churchill
firme opositor al comunismo, resumió la situación con unas palabras muy elocuentes. En lo que respecta a Lenin, para el pueblo ruso, su peor desgracia había sido su nacimiento, mientras que la segunda peor había sido su muerte. Así fue, ya que los rusos se quedaron desorientados sin Lenin, y cuando Stalin llegó al poder, en materia de derechos humanos, había pocas diferencias entre el nuevo líder soviético y Adolf Hitler. La gran purga de Stalin, en la década de 1930, dejó al mundo y a su propio pueblo sin ninguna duda sobre lo que era capaz de hacer. Descrita más acertadamente como el Gran Terror, Stalin lanzó una purga del Partido Comunista para asegurarse de no tener oposición, tal y como hacía Hitler con su gobierno en la Alemania nazi. Aquellos que habían mostrado alguna vez su desacuerdo fueron enviados a campos de trabajos forzados o ejecutados, mientras que millones de personas pertenecientes a minorías étnicas fueron deportadas. De los 5 primeros mariscales de la Unión Soviética, solo 2 sobrevivirían a la purga, Budyonny y Voroshilov, quienes tendrían un papel que desempeñar cuando el mundo entrara en guerra por segunda vez. Con un promedio estimado de 1000 ejecuciones de rusos al día, el Ejército Rojo se convirtió en una feroz máquina militar endurecida por el dogma y gobernada por el terror, capaz de cometer las atrocidades más espantosas sin cuestionar las órdenes. Aunque se oponía vehementemente a Stalin, Hitler tenía mucho en común con él, y cuando el Führer alemán se dio cuenta de que necesitaba asegurarse la cooperación rusa, antes de invadir Polonia en 1939, a pesar de odiar el comunismo con saña, hizo un pacto con ellos que no tenía intención de cumplir. Siempre iba a ser uno de los pactos más incómodos de la historia. Y cuando volvemos a julio de 1941, el abandono arrogante de Hitler puede que no sorprendiera mucho a los aliados, pero fue un shock total para los soviéticos, a pesar de que los servicios de inteligencia aliados les habían advertido repetidamente de la inminente invasión nazi. Sin embargo, más al este, se estaban produciendo acontecimientos que estaban destinados a tener repercusiones dramáticas antes de que acabara el año. El 2 de junio de 1941 se celebró una conferencia imperial en Japón, en la que el aliado más poderoso de Hitler evaluó su posición. Con la Operación Barbarroja que enfrentaba a Rusia y Alemania en guerra, los japoneses se mostraban reacios a verse envueltos en el conflicto, ya que tenían sus propios problemas que exigían una atención más inmediata. Japón estaba en guerra con China desde 1937, lo que suponía una empresa de gran envergadura. Pero las tensiones diplomáticas con Estados Unidos también se estaban intensificando. En este punto del proceso, vale la pena recapitular los acontecimientos hasta la fecha, desde la perspectiva japonesa, para poder contextualizar lo que ocurrió a lo largo de la última parte de 1941. Los japoneses tenían un historial de disputas con Estados Unidos y Rusia, y tras haber pasado muchos siglos de su existencia con sus puertos cerrados al mundo exterior, eran una nación envuelta en un gran misterio. Cuando el comodoro de la Armada estadounidense, el almirante Matthew Perry, obligó finalmente a los japoneses a abrir sus puertos al comercio con Occidente, a finales del siglo XIX, el Imperio del Sol naciente sintió sin duda que se estaban aprovechando de ellos. Es más, con Estados Unidos comprando las vastas extensiones de Alaska a los rusos y ganando las islas Filipinas y Guam a los españoles, Japón era muy consciente del creciente dominio de Estados Unidos. Hawái también fue anexionada y los estadounidenses crearon allí una base naval, desde la que podían llegar fácilmente a sus nuevos territorios en el Pacífico. Por lo tanto, no es de extrañar que los japoneses tomaran medidas para mejorar su poderío militar, tomando como modelo el ejército francés y prusiano y la flota naval británica. Esto resultó invaluable cuando la Rusia imperial se acercó cada vez más a Corea, un país que Japón consideraba un amortiguador de seguridad.
cuando la armada japonesa atacó la flota rusa en Port Arthur en 1904. Obtuvo una victoria rotunda. Sin embargo, el nuevo siglo se estaba volviendo rápidamente precario desde el punto de vista diplomático y, solo 10 años después, una mezcla de conflictos a escala mundial estalló en la Primera Guerra Mundial. Tras encarnizados y sangrientos combates en las trincheras y grandes batallas en el mar, cuando finalmente prevaleció la paz en 1918, se firmaron rápidamente tratados para evitar que se volviera a producir una guerra de ese tipo. Pero, al igual que el Tratado de Versalles y sus draconianas medidas contra la derrotada nación alemana, impulsaron a Adolf Hitler y a otros patriotas de ideas afines a la acción. Otro tratado provocó el descontento de los japoneses. La fuerza de las mayores potencias navales del mundo fue objeto de escrutinio tras la Primera Guerra Mundial, y se firmó el Tratado Naval de Washington entre Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Italia y Japón, en el que se acordaron límites para la armada de cada signatario. Sin embargo, los japoneses consideraron que los estadounidenses les habían impuesto restricciones injustas, y fue el comienzo de un periodo de conflicto entre las dos naciones culturalmente diversas. El príncipe Fumimaro Konoe, que acabaría convirtiéndose en primer ministro de Japón, se mostraba escéptico ante las intenciones occidentales en aquel momento, y le preocupaba especialmente la falta de recursos naturales disponibles para su pequeña nación insular. Konoe creía que las naciones occidentales protegían sus propios intereses y señaló que, a menos que todos los países tuvieran el mismo acceso a los mercados internacionales, la nación pobre en recursos de Japón no tendría más remedio que destruir el statu quo en aras de su propia supervivencia. En menos de una década, los frágiles cimientos de la paz que el Tratado de Versalles había intentado construir se vieron amenazados, y las predicciones de Konoe se hicieron realidad. La crisis de Wall Street de 1929 sumió al mundo en una espiral de depresión económica, y Japón se vio obligado a buscar más lejos el suministro de materias primas para alimentar la agonizante economía del país. Ya existían colonias japonesas en Manchuria, en el noreste de China, y tentado por una tierra rica en recursos naturales, el ejército imperial envió sus tropas a la región en septiembre de 1931. En 6 meses se aseguró la victoria japonesa, y el 1 de marzo el último emperador de China, Puyi, que había sido destituido por los señores de la guerra chinos en 1924, fue colocado al frente del nuevo estado títere de Manchuria. La región pasó a llamarse Manchukuo, y pronto el ejército comenzó a elaborar planes para asentar a 5 millones de colonos en China en un plazo de 20 años. Mientras tanto, los nuevos colonos se pusieron a trabajar en la construcción de minas de oro, carbón y mineral de hierro, que ayudarían a impulsar la expansión japonesa. La industria maderera prosperó y se animó a los agricultores a cultivar adormidera, cuya venta ayudaría a financiar el ejército imperial. En poco tiempo se produjo un aumento espectacular del consumo de opio, y pronto una cuarta parte de la población de Manchuria se convirtió en adicta. Pero mientras Japón cosechaba los beneficios de su aventura en China, sus acciones fueron condenadas por Occidente. La Sociedad de Naciones, creada tras la Primera Guerra Mundial para evitar nuevos actos de agresión en todo el mundo, se negó a reconocer a Manchukuo como estado independiente y ordenó a Japón que se retirara de la zona. Sin embargo,
en febrero de 1933, el delegado japonés, Yosuke Matsuoka, respondió a los representantes de las naciones de todo el mundo, diciéndoles que Manchuria era una cuestión de vida o muerte para Japón. It is a matter of common knowledge that Japan's policy is fundamentally inspired by a genuine desire to guarantee peace in the Far East and to contribute to the maintenance of peace throughout the world. Japan, however, finds it impossible to accept the report adopted by the Assembly. Cuando Matsuoka abandonó la sala, se produjo la retirada de Japón de la Sociedad de Naciones y el comienzo de unas relaciones cada vez más tensas con Occidente. En 1936, Japón había renunciado al Tratado de Washington, y en 1937, tras 6 años de batallas esporádicas, el conflicto entre China y Japón se había intensificado en magnitud y gravedad. El 7 de julio, mientras aumentaba la tensión entre las tropas del líder chino, Chiang Kai-shek, y el ejército imperial japonés, un incidente en el puente Marco Polo, al sur de Pekín, desencadenó una guerra a gran escala entre ambos países. Bajo la atenta mirada de Occidente, las tropas japonesas comenzaron a invadir China, lideradas por el líder militar Hideki Tojo, y pronto devastaron sin piedad la vasta nación. Muchos en Tokio se mostraron consternados por el hecho de que el ejército pareciera avanzar por iniciativa propia, y el príncipe Konoe, que para entonces se había convertido en un primer ministro de Japón, se dio cuenta de que su gobierno tenía poco o ningún control sobre el ejército. En diciembre de 1937, el ejército japonés había llegado a la capital de China, Nanjing, y lanzó un terrible ataque contra sus habitantes, que se saldó con la masacre de cientos de miles de civiles inocentes. En ese momento había occidentales en la ciudad que, al igual que los chinos, comenzaron a huir para salvar sus vidas. Y mientras la ciudad se veía envuelta en el caos, un acontecimiento concreto marcaría el comienzo de hostilidades aún mayores entre Japón y Estados Unidos. Muchos militares y civiles habían abordado el USS Gunboat Panay para escapar de Nanjing y, el 12 de diciembre de 1937, para horror de los que iban a bordo, aviones navales japoneses comenzaron a lanzarse en picado hacia el barco y a bombardearlo con explosivos. Las explosiones de las bombas destrozaron la cubierta, causando numerosos heridos y la muerte de 3 estadounidenses. Fue un momento grave para las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Japón. Y para empeorar las cosas, un noticiario sobre el suceso llegó rápidamente al presidente Roosevelt en Washington. Ante una demostración tan abierta de hostilidad, el presidente estadounidense tenía todas las razones para declarar la guerra. Pero, mientras los recuerdos de la Primera Guerra Mundial aún pesaban sobre la nación, Estados Unidos se había mostrado partidario de adoptar una postura aislacionista y mantenerse al margen del conflicto por el momento. Mientras tanto, muchos japoneses habían expresado su arrepentimiento por el incidente. El vicealmirante Isoroku Yamamoto presentó una disculpa formal a Estados Unidos por el incidente del Panay. Era un hombre de Harvard que había pasado un tiempo como agregado naval en un Estados Unidos. Y era consciente del considerable poder naval que ejercía Estados Unidos. También era más consciente que nadie de los peligros de entrar en guerra con una nación tan poderosa como Estados Unidos. Para alivio del gobierno japonés, en la víspera de Navidad de 1937, el presidente aceptó las disculpas de Tokio, pero mientras la guerra continuaba en China, Roosevelt estaba cada vez más perturbado por las historias de atrocidades que llegaban a Occidente. El ejército japonés tenía poco respeto por la vida humana y su uso de armas biológicas y bombardeos terroristas estaba matando a millones de civiles en toda China. Después de que los japoneses bombardearan Chongqing en mayo de 1939, matando a 5.000 personas en 2 días,
Estados Unidos tomó medidas decisivas para evitar más brutalidades japonesas. En julio de ese año se impuso un embargo sobre la venta de aviones a Japón, lo que sirvió como advertencia al país de que Estados Unidos haría todo lo posible para obstaculizar sus políticas expansionistas. Cuando estalló la guerra en Europa, Roosevelt tomó nuevas medidas, y al firmar la Ley de Préstamo y Arriendo en marzo de 1941, prometió ayuda no solo a los británicos en su lucha contra la Alemania nazi, sino también a los chinos en su lucha contra el ejército imperial. El líder del Frente Nacional Chino, Chiang Kai-shek, también había solicitado apoyo aéreo, y en el verano de 1941, el primer grupo de voluntarios estadounidenses, conocido popularmente como los Tigres Voladores, se encontraba entrenando en aeródromos chinos, aunque los pilotos no entrarían en combate hasta principios de 1942. El hecho de que Roosevelt hubiera aprobado su despliegue era una prueba más de hacia dónde se inclinaban las simpatías de Estados Unidos. Japón, por su parte, dejó claro que, mientras se libraba la guerra en Europa, sus simpatías estaban con el eje. En septiembre de 1940 había firmado el pacto tripartito con la Alemania nazi e Italia, y en la primavera de 1941, Frank Matsuoka, el delegado que había abandonado la Sociedad de Naciones en 1933, saludaba triunfalmente desde el balcón de Mussolini en Roma. Matsuoka, que por entonces era ministro de Relaciones Exteriores de Japón, se había educado en Estados Unidos y había vivido allí durante 9 años. Pero, a pesar de su educación occidental, Matsuoka estaba obsesionado con la idea de una conspiración angloamericana contra Japón, y fueron estos temores los que lo acercaron a las beligerantes naciones de la Alemania nazi y la Italia fascista. Para sorpresa del gobierno japonés, el ministro de Relaciones Exteriores japonés no se detuvo en Italia y Alemania, y el 13 de abril de 1941, tras una exitosa reunión con Joseph Stalin, firmó un pacto de neutralidad con la Unión Soviética. Sin duda, no era lo que esperaba el gobierno japonés, y los funcionarios quedaron desconcertados por la nueva y radical política de su ministro de Relaciones Exteriores. Rusia era el enemigo hereditario de Japón, y había penetrado en el folclore del pueblo, incluso antes de que la expedición del Comodoro Perry, en 1853, marcara el comienzo de las hostilidades entre Oriente y Occidente. Japón consideraba a Rusia como la gran potencia contra la que estaba destinado a luchar por su supervivencia. Y vale la pena recordar una batalla concreta entre Rusia y Japón para comprender mejor la rivalidad que existía entre ambas naciones. Apenas 2 años antes de que Matsuoka firmara el pacto de neutralidad con Stalin, se habían producido feroces batallas entre la Unión Soviética y Japón. Mongolia, que limitaba con la Manchuria japonesa, había sido un estado títere soviético desde la década de 1920, y parecía haber pocas esperanzas de una coexistencia pacífica entre las dos regiones. La frontera entre los dos territorios era objeto de una fuerte disputa, y mientras Japón afirmaba que la frontera discurría a lo largo del río Khalkhin-Gol, los soviéticos sostenían que discurría cerca de la aldea de Nomonhan, a unos 16 kilómetros al este del río. La disputa continuó a lo largo de la década de 1930 y se produjeron frecuentes enfrentamientos militares entre las tropas japonesas y las tropas mongolas y soviéticas. Pero el enfrentamiento más decisivo de la guerra fronteriza entre la Unión Soviética y Japón sería la batalla de Khalkhin-Gol. De hecho, esta batalla en particular también tendría una gran importancia en la historia de la Segunda Guerra Mundial. En la primavera de 1939, tanto la Unión Soviética como Japón
habían estado acumulando fuerzas a ambos lados del Khalkhin Gol, y en julio, las tropas japonesas se aventuraron a cruzar el río y avanzaron por la orilla occidental. Sin embargo, se enfrentaron a una feroz oposición, liderada por un comandante soviético relativamente desconocido en ese momento. Georgy Zhukov era hijo de un zapatero del pueblo y había llevado una vida de campesino hasta que fue reclutado por el ejército. Sin embargo, durante la Primera Guerra Mundial, demostró su pericia militar y pronto fue ascendido al rango de oficial por su valentía en el campo de batalla. Más tarde, Zhukov se unió al partido bolchevique, donde su origen humilde se convirtió en una gran ventaja, y fue uno de los pocos oficiales que sobrevivió a la gran purga de Stalin del Ejército Rojo. Conocido por su meticulosa planificación, su disciplina y su actitud de nunca rendirse en el campo de batalla, Zhukov acabaría convirtiéndose en uno de los generales más importantes de la Unión Soviética, y sin duda disuadió a los japoneses de volver a enfrentarse a los soviéticos. En agosto de 1939, Zhukov lanzó su contraataque en Khalkhin Gol, con 50.000 soldados soviéticos y mongoles y divisiones de tanques y artillería motorizada, que demostrarían ser más que un rival para los japoneses. A finales de mes, la fuerza operativa del norte había sido completamente destruida, y mientras los soldados japoneses supervivientes eran hechos prisioneros, Zhukov fue elogiado por su extraordinaria victoria. Sin embargo, cuando se firmó el acuerdo de alto el fuego el 15 de septiembre, los soviéticos tenían otros asuntos que atender. Stalin tenía nuevos compromisos en Europa del Este, tras haber aceptado participar en la invasión nazi de Polonia, y el Ejército Rojo se vio ahora atraído hacia un campo de conflicto completamente diferente. Poco más de 2 semanas después de la invasión inicial de Hitler, el 17 de septiembre de 1939, los soviéticos irrumpieron en el este de Polonia para horror de quienes ya luchaban contra las fuerzas alemanas. Mientras tanto, en Japón, los acontecimientos de Mongolia tendrían un profundo efecto en la política de guerra. El ejército imperial había favorecido durante mucho tiempo al Grupo de Ataque Norte y había abogado durante años por avanzar profundamente en Siberia para ampliar aún más el imperio japonés. De hecho, ya en 1919 había comenzado a circular propaganda que animaba a los japoneses a apoyar la ocupación del lejano oriente ruso. Sin embargo, la batalla de Khalkhin Gol había cambiado un poco las cosas. La desastrosa derrota convenció al Estado Mayor Imperial de Tokio de que, en lugar de seguir al Grupo de Ataque Norte para ampliar las fronteras del imperio, debían centrarse en un Grupo de Ataque Sur en Deje. Esta estrategia, favorecida por la Armada, llevaría a Japón a los ricos territorios del Pacífico Sur, donde se encontraban muchos puestos avanzados del Imperio Británico y de los Estados Unidos, y acabaría cambiando el curso de la Segunda Guerra Mundial. Mientras tanto, en el verano de 1941, aunque los soviéticos tenían la seguridad de que ya no existía una amenaza japonesa en sus fronteras orientales, Hitler había renunciado a su pacto de no agresión con el país, y ahora un vasto ejército del eje cruzaba sus fronteras meridionales. Hitler había esperado muchos meses la oportunidad de atacar los males del comunismo, y finalmente, el 22 de junio de 1941, la invasión de la Unión Soviética, la Operación Barbarroja, estaba en marcha. Las Fuerzas Armadas alemanas se dividieron en 3 grupos de ejércitos, norte, sur y centro, y tenían el objetivo general de llegar a los montes Urales, en el norte, y al río Volga, en el sur. El grupo de ejércitos norte marcharía a través de los países bálticos y tomaría o destruiría la ciudad de Leningrado, ahora conocida como San Petersburgo. Este grupo estaría comandado por Wilhelm von Leeb, un general que no gustaba a Hitler por sus actitudes antinazis, pero que se había ganado su puesto al frente de Barbarroja tras su gran éxito durante la Batalla de Francia. Mientras tanto, el grupo de ejércitos sur atacaría a través del corazón agrícola de Ucrania, tomando Kiev antes de continuar hacia el este en dirección a Stalingrado, en el río Volga,
y al Cáucaso, rico en petróleo. El Grupo Sur estaría dirigido por Gerd von Rundstedt, que había combatido en Polonia y Francia y también había ayudado a planear la invasión de Gran Bretaña, la Operación León Marino. Feder van Bock, que había liderado un ejército en el norte de Polonia en 1939, estaría al mando del Grupo de Ejércitos Centro, y sería el ejército de Bock el que avanzaría hacia Smolensk y luego hacia el codiciado Premio de Moscú. Desde una perspectiva militar, había una serie de factores que hacían de Moscú un objetivo importante en la campaña contra la Unión Soviética. La ciudad era la capital del estado, y su captura no solo perturbaría al gobierno, sino que tendría un enorme valor simbólico en la batalla por conquistar el país. Moscú era también un gran centro industrial y un importante nudo de comunicaciones de la red ferroviaria soviética, lo que significaba que, si caía en manos de los nazis, se cortarían las conexiones con el resto del país. Leningrado quedaría vulnerable al noroeste y el contacto soviético se vería gravemente debilitado al sur, lo que amenazaría la defensa de Ucrania. Pero mientras los generales nazis estaban convencidos de que Moscú debía ser atacada primero, Adolf Hitler creía que Leningrado debía tener prioridad sobre la capital soviética. Durante las etapas de planificación de la Operación Barbarroja, Hitler, creyéndose un genio militar, ordenó con frecuencia: primero Leningrado, luego la cuenca del Donetsk y en tercer lugar Moscú, mientras que sus generales albergaban en silencio dudas sobre las capacidades de su Führer en materia de estrategia militar. Pero aunque las diferencias de opinión acabarían resultando perjudiciales para la campaña en Rusia, la invasión inicial fue un gran éxito. Un ejército del eje de 3 millones de hombres rompió rápidamente las líneas defensivas soviéticas, y mientras las fuerzas avanzaban más de 30 kilómetros al día, en julio, el Grupo de Ejércitos Norte había atravesado los países bálticos y se acercaba a Leningrado. El Grupo de Ejércitos Centro había rodeado Minsk y el Grupo de Ejércitos Sur marchaba sobre Kiev. Mientras tanto, Stalin permanecía en Moscú, paralizado por el rápido avance del enemigo, aún incapaz de creer que Hitler se hubiera enfrentado al poderío de la Unión Soviética. El dictador soviético tardó casi 2 semanas en recuperar el control, pero finalmente, el 3 de julio, las desorganizadas fuerzas del Ejército Rojo recibieron instrucciones, cuando Stalin se dirigió a todo el país y convocó una gran guerra patriótica contra el invasor. En su discurso apeló no solo a los ideales comunistas, sino también al nacionalismo ruso. Y cuando el pueblo soviético escuchó la voz de su líder por primera vez, tanto soldados como civiles se unieron para defender su país. El 10 de julio, las fuerzas de defensa soviéticas se reorganizaron en una estructura de mando de 3 grupos. Kliment Voroshilov, que había llevado al Ejército Rojo al desastre en la Guerra de Invierno contra Polonia, fue designado para dirigir la Fuerza del Noroeste. Semyon Timoshenko, que había luchado con bastante más éxito en Finlandia, fue asignado a la Fuerza del Oeste, y Semyon Budyonny a la del Suroeste. Budyonny fue uno de los 2 primeros mariscales de la Unión Soviética que sobrevivieron a la Gran Purga de la década de 1930, junto con Voroshilov. Mientras tanto, Zhukov había sido ascendido a jefe del Estado Mayor y se encargaría de coordinar la defensa de la Unión Soviética. Dado que los oficiales rusos carecían de la experiencia o la autoridad necesarias para dirigir operaciones a gran escala, los grupos soviéticos no se parecían en nada a los grupos del ejército alemán. Sin embargo, pronto comenzaron a oponer una feroz resistencia a las fuerzas invasoras. Mientras tanto, apenas 4 semanas después del inicio de la campaña, comenzaron a surgir problemas en el avance nazi. El Grupo de Ejércitos Centro de Bock había logrado tomar Smolensk el 15 de julio, pero las unidades Panzer estaban más adelantadas que la infantería de lo que se esperaba.
Hitler esperaba poder atrapar a las tropas soviéticas mediante un enorme movimiento de pinza al norte y al sur de Smolensk. Pero, aunque las fuerzas motorizadas alemanas habían adelantado a la infantería que las perseguía, se notaba una tensión considerable en las líneas de suministro alemanas. La brecha entre las dos pinzas blindadas no pudo cerrarse hasta que fue demasiado tarde, y miles de soldados soviéticos habían escapado. Ahora se temía que los rusos pudieran enviar refuerzos entre los panzers del Grupo de Ejércitos Centro y sus unidades de apoyo. Y mientras el Grupo de Ejércitos Sur se encontraba con problemas en su camino hacia Kiev, con una oposición más fuerte de lo esperado, Hitler tomó una decisión radical. Para consternación de los comandantes del Grupo de Ejércitos Centro, Hitler decidió detener el avance sobre Moscú y concentrar toda la fuerza militar en el ataque a Kiev, al sur, y a Leningrado, al norte. El 19 de julio, Hitler emitió la Directiva 33, en la que ordenaba a los panzers de la Fuerza Central del Ejército que se unieran a las tropas de Rundstedt en el sur. El plan no fue bien recibido por el alto mando del ejército alemán, y en las semanas siguientes se celebraron numerosas reuniones para debatir la cuestión. Las discusiones continuaron desde mediados de julio hasta mediados de agosto, y a medida que el tiempo pasaba lentamente, los alemanes estaban desperdiciando el clima más favorable para la guerra en Rusia. Mientras continuaba el debate, Stalin, consciente de la gran amenaza que se cernía sobre las ciudades soviéticas, recurrió a Winston Churchill en busca de ayuda y sugirió que los británicos abrieran un frente de guerra en el oeste, atacando Francia. Pero, aunque los bombardeos nazis sobre las islas británicas habían disminuido por entonces, Churchill no estaba en condiciones de ayudar a los soviéticos en sus batallas, y le recordó a Stalin que Gran Bretaña había estado sola en la lucha contra el Eje durante un año. Los recursos británicos estaban al límite de su capacidad con las batallas que continuaban en África y el Atlántico. Las tropas alemanas, lideradas por Erwin Rommel, seguían golpeando las defensas aliadas mientras avanzaban hacia Egipto y el preciado Canal de Suez, y mientras la Royal Navy centraba sus energías en proteger los barcos de suministro que cruzaban el Océano Atlántico. Crecía la preocupación por los puestos avanzados desprotegidos del Imperio Británico en el Pacífico. Malasia, Birmania, Singapur y Hong Kong eran todas ellas valiosas colonias británicas, y se encontraban vulnerables a los ataques mientras Japón siguiera aliado con Alemania. Los japoneses ya habían presionado a Gran Bretaña para que cerrara la carretera de Birmania, una de las pocas rutas que quedaban abiertas para enviar ayuda a China. Y estaba claro que, a medida que continuaba la guerra contra Alemania, el poderío del Imperio Británico estaba disminuyendo considerablemente en la región. Mientras tanto, los japoneses seguían mostrándose escépticos sobre su alianza con Adolf Hitler. Como miembros del pacto tripartito, los políticos japoneses se habían sorprendido de que Alemania no les hubiera informado del ataque a la Unión Soviética, lo que los ponía en una situación incómoda tras su acuerdo con Stalin. Sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores Matsuoka se apresuró a ponerse del lado de Hitler y, descartando su anterior tratado con el líder soviético, instó a Japón a entrar en guerra con Rusia desde el este, mientras Alemania avanzaba a través de sus fronteras desde el oeste. El gobierno estaba ya exasperado con su ministro de Relaciones Exteriores y deseoso de deshacerse de él, por lo que el primer ministro Konoe, junto con todo el gabinete, dimitió en julio de 1941 para reformarse en un nuevo gobierno sin él. Pero, aunque la ausencia de Matsuoka fue un alivio para muchos en Tokio, Konoe temía que Japón se estuviera acercando rápidamente al borde de una guerra que pronto sería inevitable. El Imperio Oriental ya había estado difundiendo propaganda en apoyo de una esfera de coprosperidad de la Gran Asia Oriental para conseguir apoyo para su aventura en el Pacífico Sur.
El gobierno afirmaba que esta empresa pondría al pueblo del sudeste asiático y de China bajo la protección de Japón. Los imperios occidentales llevaban mucho tiempo aprovechándose de la riqueza del Pacífico, y ahora Japón liberaría a Asia del imperialismo europeo y estadounidense. Pero mientras los habitantes de las islas del Pacífico comenzaban a creer realmente que el imperio del sol naciente sería su salvación, la esfera de coprosperidad no era más que una excusa para el expansionismo militar agresivo. A principios de julio, la inteligencia estadounidense interceptó un mensaje de una conferencia imperial celebrada en Japón, en el que se afirmaba que debían reforzarse los preparativos para un avance hacia el sur. Y para el 18 de julio, estaba claro que Japón se estaba preparando para aventurarse más lejos. Su primer objetivo sería parte del imperio colonial francés, la Indochina francesa, que incluía una gran parte de Vietnam, así como Camboya y Laos, y que había sido administrada por el régimen pro-eje de Vichy, tras la caída de Francia en 1940. Los japoneses llevaban meses haciendo demandas a Indochina, pero finalmente, los funcionarios de Vichy cedieron a la presión y a regañadientes firmaron un tratado con los beligerantes, el 24 de julio que les permitía ocupar bases aéreas en el sur del país. Esto situaba ahora a los japoneses al alcance de las colonias británicas y las bases militares estadounidenses. Mientras tanto, a medida que crecía la amenaza de un ataque japonés en el este, Roosevelt dio otro paso audaz en la guerra económica que libraba contra Japón, imponiendo un embargo al comercio japonés de petróleo y acero. Tras dar a Japón un ultimátum para que se retirara por completo de China Indochina y renunciara a su tratado con Alemania Italia, el embargo entró en vigor el 1 de agosto. El Imperio Británico y los holandeses en Indonesia siguieron rápidamente su ejemplo, y los japoneses, que tradicionalmente habían dependido de Occidente para obtener materias primas estratégicas vitales, se enfrentaban ahora a un embargo global que tendría consecuencias devastadoras para su economía. Japón solo tenía reservas de petróleo para 2 años, y sin esperanzas de reponerlas desde Estados Unidos, el jefe del Estado Mayor de la Armada Imperial Japonesa, Osami Nagano, anunció que no quedaba más remedio que luchar para romper las cadenas de hierro que estrangulaban a Japón. Se mostró inflexible en que, si Japón iba a entrar en guerra, debía hacerlo rápidamente, mientras el alto mando japonés respaldaba formalmente la estrategia Go South, avanzar hacia el sur, para atacar las islas del Pacífico, que contaban con una defensa débil. El 4 de agosto, Winston Churchill se embarcó en el acorazado Prince of Wales y partió para reunirse con el presidente Roosevelt en la bahía de Placentia, en Terranova, para discutir la situación en Europa y el Pacífico. El 9 de agosto, los dos líderes se reunieron por primera vez, y durante este encuentro, redactaron un borrador de documentos en los que se establecían los objetivos para el mundo de la posguerra. La Carta del Atlántico abogaba por la libertad frente a la necesidad y el miedo, el desarme de las naciones agresoras y la cooperación económica mundial. De hecho, fue el primer paso hacia la creación de las Naciones Unidas. Pero mientras los británicos y los estadounidenses celebraban su silenciosa alianza contra el eje, para los japoneses, la Carta del Atlántico era como una declaración de guerra y se consideraba un plan para la dominación mundial angloamericana. Una conferencia imperial celebrada el 6 de septiembre concluyó que, a menos que las negociaciones resolvieran la cuestión del suministro de petróleo,
A mediados de octubre se iniciarían las hostilidades contra Estados Unidos, los Países Bajos y Gran Bretaña. La armada japonesa ya había comenzado los preparativos para la guerra, y el almirante Yamamoto, que en 1937 se había mostrado deseoso de evitar el conflicto con Estados Unidos, había llegado a la conclusión de que, si la guerra era realmente inevitable, la única forma de vencer a las inmensas fuerzas navales del país era atacar la flota estadounidense antes de que llegara al lejano oriente. Los espías en Hawái habían estado enviando información desde la base naval estadounidense de Pearl Harbor, por lo que el plan de ataque pudo perfeccionarse. Y mientras Estados Unidos se centraba en aumentar sus fuerzas y defender sus bases en el Pacífico, parecía que no tenía ni idea de los riesgos que se cernían sobre su propio territorio. Mientras tanto, algunos miembros del gobierno japonés seguían mostrándose reacios a entrar en guerra con Estados Unidos. El primer ministro Konoye instó a celebrar una reunión con el presidente Roosevelt para negociar el asunto, llegando incluso a ofrecerse a viajar a Hawái en cualquier momento. Pero hasta que Japón no aceptara el ultimátum, el secretario de Estado de Roosevelt, Cordell Hull, concluyó que no había motivos para que los dos líderes se reunieran. Mientras los acontecimientos se aceleraban en el Pacífico y Japón se preparaba para la guerra, en Rusia finalmente había terminado la pausa para el debate que había causado el retraso de la ofensiva alemana. Hitler se había negado a dar marcha atrás ante la oposición militar a sus planes, y cuando los panzers del Grupo de Ejércitos Centro se desplazaron hacia el sur para encontrarse con el ejército de Rundstedt, que avanzaba hacia Kiev, el 23 de agosto, reanudó el ataque. El 19 de septiembre, Kiev había caído en manos de los nazis, y 4 ejércitos rusos estaban rodeados en lo que hoy se considera el mayor cerco de tropas de la historia. Según las afirmaciones alemanas, 600.000 soldados soviéticos fueron capturados en una derrota sin precedentes para el Ejército Rojo. Abandonados a merced de los nazis, el destino de muchos de estos hombres sería peor que la muerte, ya que fueron enviados al campo de concentración de Buchenwald, en Alemania. Este era uno de los campos más grandes que habían construido los nazis, y sus prisioneros sufrirían horrores inimaginables, ya que ahora se enfrentaban al hambre, a ejecuciones sumarias o a experimentos con seres humanos. De todos los prisioneros de Buchenwald, los rusos serían tratados especialmente mal, ya que, en opinión de Hitler, eran una raza subhumana que debía ser eliminada de la faz de la tierra. La pérdida de tantas tropas soviéticas tras la caída de Kiev sería desastrosa para el Ejército Rojo, y a medida que los nazis avanzaban por el noreste, se añadía el peligro de que Leningrado fuera perdida. El general nazi, Leeb, al mando del Grupo de Ejércitos Norte, también había recibido apoyo de tanques del Grupo de Ejércitos Centro, y a finales de agosto, el cuarto ejército Panzer había atravesado las defensas soviéticas y se encontraba a menos de 50 kilómetros de Leningrado. Mientras tanto, el ejército finlandés se acercaba desde el norte, alrededor del lago Ladoga. Los soldados finlandeses desempeñaron un papel importante en el éxito de la campaña de Leningrado. Y, el 6 de septiembre, el barón Mannerheim, comandante en jefe de las fuerzas de defensa finlandesas, recibió la Orden de la Cruz de Hierro de Hitler por su mando en la campaña. Sin embargo, cuando se les instó a continuar el ataque a Leningrado, Mannerheim y el gobierno finlandés se mostraron reacios a comprometerse plenamente con la Guerra del Eje y se negaron. Su objetivo era ganar más territorios en el este y recuperar las tierras perdidas a manos de los soviéticos durante la Guerra de Invierno,
de 1939 a 1940, no capturar Leningrado. Pero incluso sin la ayuda de los finlandeses, el destino de Leningrado ya parecía sellado. La ciudad soviética, situada a orillas del río Neva, en la cabecera del Golfo de Finlandia, era una de las más preciadas de Rusia, y Hitler estaba ansioso por destruirla y aniquilar a todos sus habitantes. Las fuerzas alemanas rodearon la ciudad, cortando todas las rutas de suministro a Leningrado, y frente a las defensas organizadas por el mariscal Chukov, comenzaron a sitiar la ciudad. En el caos de los primeros meses de guerra, no se había preparado ningún plan de evacuación para los habitantes de Leningrado, y a medida que disminuían los suministros de alimentos, pronto cientos de miles de personas murieron de hambre. La gente se vio reducida a comer cualquier cosa que pudiera encontrar, y en algunos casos, algunos incluso recurrieron al canibalismo. El 22 de septiembre, Hitler anunció: "No nos interesa salvar las vidas de la población civil", y ordenó que la ciudad fuera borrada de la faz de la tierra. El asedio continuaría durante 872 días, y al final de este tiempo, más de 1 millón de personas habrían muerto en Leningrado. Con Kiev y Leningrado enfrentándose a la destrucción por parte de los nazis, a finales de septiembre, Hitler ordenó que comenzara el avance sobre Moscú, declarando: "Después de 3 meses de preparativos, por fin tenemos la posibilidad de aplastar a nuestro enemigo antes de que llegue el invierno". Pero mientras los soviéticos seguían resistiendo y la primera nevada comenzaba a caer sobre el frente oriental, la victoria alemana sobre la Unión Soviética aún estaba muy lejos. El crudo invierno ruso auguraba un desastre para la guerra de Hitler contra el comunismo, y la batalla que los nazis esperaban que terminara en cuestión de meses no había hecho más que empezar. Mientras tanto, a medida que se acercaba la fecha límite de Japón para poner fin a las negociaciones con Estados Unidos, parecía que el invierno de 1941 sería testigo del giro más dramático de los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial hasta la fecha.